a empezar la vida de nuevo. Aquí estamos, Radio Contexto. Y allí instalan sus iglesias, en algunos casos sus cementerios, sus organizaciones, tratando de replicar la vida que tenían en Rusia y hacerla en el exilio. Y empiezan la vida de nuevo, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Para los que estaban en Yugoslavia les toca fuerte. Yugoslavia duró un mes combatiendo. Ya, usted podría decir, oye, que duran poco los yugoslavos, pero ya quisiera ver a algunos de ustedes enfrentando a la guerra más alemana. El que lo sabía bien era ese señor que está en el fondo, una era grande, el capitán Alexander Tolic, que era del ejército de Yugoslavia. De hecho, él no es ruso, es serbio. Otro que lo sabía era el señor Vladimir Wisniewski, que está allá, que era el que estaba, el ruso, pero se metió al ejército de Yugoslavia y cayó prisionero de guerra, deportado a Alemania junto con sus camaradas. Su esposa lo empezó a buscar. De hecho, a la esposa lo mató la Gestapo. Al hermano de la esposa, perdón, lo mató la Gestapo. Y ella, con las dos niñas, cuando el ejército del mariscal Tito empieza a avanzar por Yugoslavia para tomar Belgrado, los rusos huyen masivamente. ¿Hacia dónde? Hacia Austria. Recuérdeme el país. Podría contarle de mucha gente que está sepultada acá, pero estaríamos 3 días más pausas de almuerzo. Y ya, yo hablo más que un dictador, pero no significa que usted tenga que soportarme. Yo, por ejemplo, les puedo contar de la señora que está acá, señora Lidia Koralkova. La señora Lidia Kirokov, de apellido... Koralkova es el apellido casada, apellido soltera Kirokov. La señora Lidia había estudiado en el Instituto de Señoritas Nobles de San Petersburgo, más conocido como el Instituto Smolny, el edificio mismo que Lenin ocupó para hacer la Revolución de Octubre. Como buena estudiante del Instituto de Señoritas Nobles de la capital, ella, acá en Chile, pasando de la riqueza a la no riqueza, eso no la baja en pedestal. Esta gente tenía un lema, antes muerta que... Sencilla. Siempre la recordaba en la iglesia con su blusa, su falda bien puesta, su cambio feo, ningún pelo para arriba, como se le ocurre, de cualquiera, menos de alguien así. Aquí detrás mío está el señor Gagarin, que había nacido, Andrei Gagarin, que nació en Salto de Seró, que es una ciudad que está al lado de San Petersburgo, donde estaba la corte imperial. Era el mismo sistema que tenía Francia con Versalles, París, Versalles o Windsor, Londres. Lo mismo. Y ahí estaba el señor Gagarin, que era de la nobleza rusa. Lo que no sería verdad es lo que decía alguna prensa, de que él sería el tío del cosmonauta Yuri Gagarin. Sí. Porque Gagarin, el famoso, era campesino. Y él decía que era noble. Que se case un noble con un campesino, eso podría pasar en Chile. Y pasaba en Chile. Pero no en Rusia en ese momento. Volvamos a esta gente, a los que quería contarles algo. Bueno, se vinieron a Chile porque en un momento hay mucho ruso en la zona central de Europa. Y todos se mueven para Austria, lo más lejos posible del ejército soviético que venía avanzando. Incluso muchos rusos aprovechan que los alemanes salen de la Unión Soviética y arrancan. Y llegan acá. Los Wisniewski tuvieron 2 hijas. La Marina está sepultada ahí al lado. Marina fue astrónoma en el observatorio de la Universidad de Chile en Cerro Calán. Y ella fue parte de un grupo de trabajo que produjo una investigación gracias a lo cual un grupo de científicos estadounidenses ganó el premio Nobel de Física en 2001. Mira. La otra hermana está viva, la Olga Wisniewski, que es bailarina, fue bailarina del Teatro Municipal de Santiago, una eximia bailarina. Preguntas, consultas. Señor. Excelente pregunta, señor. Eso. Estaba esperando. Es un clásico en todo caso, pero qué bueno que lo haya hecho. Es muy sencillo. Vamos a hacer una Koralkova.
el título, ¿cierto? Jesús Nazareno, Sí. La Buda, muestra la Buda. ahora quito los ojos. Acá, los pies. Está inclinado, ¿cierto? Sí. Indica arriba a quién. Al buen ladrón que estaba, donde está el caballero, ahí estaba el buen ladrón, a quien Jesús le promete el paraíso. Por eso indica hacer. Y el mal ladrón estaba aquí. Preguntas. Este es un lugar sacro. Este es un lugar de respeto. Una cosa es el respeto y la seriedad, y otra cosa es la gravedad. Por lo tanto, podemos relajarnos, pero como decía Julio César, con respeto. ¿Preguntas? ¿Dudas? Me preguntó por las dos cruces, porque las cruces tenían esa... Sí. Ah, ya. ¿Nada? ¿Nada de nada? Una pregunta acá, querido profesor, cura. ¿Por qué escoger Chile? ¿Qué tenía de especial para ellos? Excelente pregunta, pero, Más adelante. pero mire, en la siguiente estación es lo primero que le voy a contestar. Muchas gracias. Porque me espera el libreto. Vamos. Entretenido este profe, pues. Colega. Aquí estamos, pues, amigos de la radio Puente Alto, compartiendo con ustedes por un lugar donde muy pocas personas tienen acceso durante gran parte del año, cementerio ruso. Todos hacen la misma pregunta: ¿por qué venía a Chile? ¿Por qué venía a morir a Chile, a hacer una vida en Chile? ¿Qué tiene de especial este país para estas personas que escaparon, vinieron a nuestro país, escaparon, qué sé yo, de alguna revolución, de alguna guerra, alguna persecución, a vivir su vida en Chile, pues, y finalmente termina acá? ¿Y por qué este cementerio está aquí en Bajos de Mena y no está en otro lugar? ¿Tenía algo especial? ¿Habría sido por la plata? Nadie lo sabe. Pero aquí vamos con... Dígame. Hasta la muralla del sur. Ah, y al lado hay otro cementerio, porque Sí. yo llegué al otro cementerio. Es el cementerio católico de Bajo de Mena. No tiene nada que ver con nosotros. Sí, llegué allá y de ahí me mandaron para acá. Perdón. No se lo preocupe. Perdón. Va cerca. Yo no muerdo, insisto, yo Vamos. soy casado, Ah, va. no piense decir de mí. Ya. Me preguntaban sobre la migración a Chile. Resulta que tenemos, para el final de la guerra, mucha gente en Europa Central. Y la primera instrucción que tenían los aliados era esa gente que integrara a la Unión Soviética. Y eso significaba, por bajo, lo mejor que le podía pasar era la muerte. Chuta. O terminar en un campo de prisioneros. Y de hecho, en pocos días más, a fines de mes, vamos a recordar 80 años de la masacre de Lienz, que es cuando los británicos le entregan a los cosacos a los soviéticos en Austria. Entonces, esta gente se rehuía a ser deportada. Además que ellos decían: nosotros no somos soviéticos, nosotros estamos ciudadanos del Imperio Ruso, el Imperio Ruso se acabó, por lo tanto nosotros somos apátridas. Aparte que el gobierno soviético había dicho que no se consideraba sucesor del Imperio Ruso. Y de hecho tenían pasaporte de la patria, el famoso pasaporte Nansen, que había editado la Sociedad de Naciones. Cuento corto. Bueno, es corto, pero... esto es como el chiste del profesor Rosa, podemos estar 2 horas hablando del mismo punto. Resulta que los aliados al final dicen: bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Se rehúsan a irse. Incluso el pelotón de gente que se vino a Chile y a otras partes de Sudamérica se apoderaron en Salzburgo de un antiguo campo de concentración nazi que estaba vacío. Y dijeron: nos quedamos. Y ahí está, y hasta ahí nomás llegó la cuestión. Y se quedaron, y no nos movieron en 3 años. De hecho, los gringos trataron de deportar a los soviéticos y no se la pudieron. Hay eso era muy interesante al respecto, pero en honor al tiempo vamos ahora. Sabe que al final los aliados dijeron, se rindieron, y las Naciones Unidas dijeron: ya, vamos a ofrecer a otros países de Sudamérica que quiere recibir. Venezuela dijo: vengan nomás, aquí hay posibilidad de trabajo. Brasil también recibió. Argentina dijo que vengan nomás, necesitamos mano de obra. Perú recibió unos poquitos. Chile dijo: nosotros recibimos gente, pero podemos recibir familias, pero que tienen que acreditar que son técnicos, gente técnica, gente preparada, porque Chile no tenía técnicos.
familia, vamos. Y aquí empieza una de las mentiras más importantes de la historia, que no es para que lo graben, pero si lo graban, censúrenlo. Resulta, hay gente que con tal de salir de Europa, ¿tú también vas a Sudamérica? ¿Segundo? Pagamos un título falso. Hay algunos que el viaje lo hicieron más agradable. Hay gente que no. Y empezaron a decir que tenían profesiones, y todo eso salió publicado en el Diario Ilustrado, un diario de circulación en Santiago. ¿Cuánto corto? Salen 2 barcos del año 48, hay gente que llega antes y gente que llega después, pero en 48 salen 2 barcos del puerto de Bremerhaven, en Alemania, y uno del puerto de Nápoles. Y el general Black, el general Heisenman y el Mercy. Y se vienen a Valparaíso. Desembarcan, los llevan a Santiago, al Estadio Nacional, donde es el punto de acogida de los refugiados. Y ahí llegan los chilenos a buscar a esta gente que se supone que tiene técnico, título técnico. Una joven de 21 años, que no voy a mencionar su nombre, pero Dios sabe que todavía la estimo mucho y ya está en el cielo, dijo: yo soy institutriz en inglés. Mira. 3 años antes había estado en Praga a cargo de un refugio antiaéreo lleno de gente, con uniforme de la Cruz Roja Alemana, con un revólver en el cinto y con la orden de cachetear a la primera vieja neurohistérica que se alterara. Y dijo que era institutriz en inglés. Y fue una familia de clase alta, de barrio alto, y necesitaban un institutriz para 3 cabros chicos que según ella eran unos demonios, cuando digo respeto a lugar. Un mes duró en la casa soportando a esos 3 vándalos. Ellos no supieron inglés, pero ella salió hablando castellano. ¿Qué nos dice eso? Resiliencia, señora, señor. Resiliencia. La capacidad de empezar de nuevo. La capacidad de sobreponerse a la adversidad. Porque ellos perdieron todo en Rusia y tuvieron que empezar la vida de nuevo en Europa o en China. Lo perdieron todo con la guerra, tuvieron que empezar por segunda vez acá. La lucha contra la adversidad, por excelencia. Eso llamamos resiliencia. Otro viejo dijo, venía con su hijo. Y el viejo había sido un militar y estaba prisionero de guerra de los británicos. Su hijo tuvo que ponerse un uniforme de scout para sacarlo del campo de prisioneros en Austria. Y dijo: yo soy técnico en refrigeradores. Mentira, si siempre que he sido oficial del ejército. Y llegó a Santiago y llegó al estadio un señor judío alemán. Parece que era el dueño de colchones Rosen. Y dice: ¿quién es técnico en refrigeradores? Y lo lleva a la fábrica. Como los dos hablaban alemán, esto era más fácil. Y andaba con el cabro chico que tenía, en ese momento, claro, de 48 tenía 18, 19, 21 años. Y empieza el diálogo, que es exquisito. ¿Qué es eso? Dígame usted qué es eso. Entonces el viejo decía: mire, ese es un, por ejemplo, un Fensa 1940. Ah, ya, y ese de allí es un Reichsneider 1936. Ah, ya, y el que está allá es un Frigidaire. Dígame la verdad. Usted no es técnico en refrigeradores, ¿cierto? ¿Pero quiere trabajar? Sí. Contratado, contratado. Y tú tienes un hijo, ¿cierto? Sí, sí, ahí está, ya. Oye, tú, hijo, ¿qué sabes hacer? El cabro chico había terminado a los 18 años al lado de un cañón antiaéreo de la Luftwaffe cerca de Viena. Desde niño había estado en la escuela militar rusa, que se encontraba exiliada en Belgrado, en Sarajevo en realidad. ¿Qué sabía hacer el cabro chico? Barrer, contratado. Después el cabro chico que sabía barrer terminó siendo un distinguido cartógrafo del Instituto Geográfico Militar. Pero eso es otra historia. Detrás hay una tumba doble que está por ahí, la tumba de los Minayev. Es como la primera, segunda, la tercera tumba. Ahí, en la primera fila de aquí. Oleg Minayev había alcanzado a nacer en Rusia, en la zona del Volga, y salió guagua por Crimea con el ejército blanco. Estudió
medicina en Graz, es era médico. Pero vivía en Ljubljana, en la actual Eslovenia. Entonces llegó acá. Y como médico miraba desde el codo del estadio, abajo a la avenida Maratón, donde está el Instituto Bacteriológico, que hoy es el ISP. Y yo, que me gustaría trabajar ahí. De repente le llega una invitación, porque buscaba pega y no le resultaba nada. Un día incluso fue al centro con su PJ y le robaron el sombrero en un tranvía. Bueno, cosas que pasan. Resulta que le llegó una invitación para ver a una dama. Entonces pensó, wow, o sea, tipo era soltero, bien parecido. No voy a decir que era, un hombre no va a decir que bonito hombre, yo le voy a Necaxa, yo soy de la antigua. No sé usted, pero yo sí. Entonces resulta que va a esta cena y era una viejita. Pero la viejita le dio una tarjeta para que se presentara a trabajar en el Instituto Bacteriológico, de donde no salió más, donde terminó con los años jubilando ahí. Y él trabajó en la planta, en la elaboración, junto con su equipo, en la planta de la elaboración de la penicilina en Chile, que nunca se había hecho antes. El doctor Miralles con su esposa, la doctora Olga Kostova. Y también, en sus ratos libres, era el jefe de los scouts rusos de Chile. Porque había en Chile grupos de scouts con las tradiciones rusas, que habían desaparecido en la Unión Soviética porque estaban prohibidas. La capilla que está detrás mío fue construida entre los años 1962 a 1964, obra del arquitecto ruso Georgy Schröter, el mismo que hizo la tumba del arzobispo Leonti, que está allá. Es una capilla que está pensada principalmente para uso funerario y para algunas liturgias durante el año. Por eso no tiene mucho uso. Les doy algunos minutitos para que puedan entrar, fotografíenla con